En el hotel de Flandre, yo tenía el pasaje de regreso a Colombia. Entonces me fui a la compañía de aviación y me lo hice reembolsar. Me dieron el dinero en efectivo, lo metí en la mesa de noche y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. Y me senté a escribir El coronel no tiene quien le escriba, porque esta es una especie de historia que se muerde la cola. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela me dijo: tu abuelo se murió esperando su pensión de veterano, pero yo no me preocupo porque a ustedes les llegará. Y si no te llega a ti, le llegará a tus hijos. La pensión que no llegó nunca. Entonces yo había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia. Pero cuando estaba en París, empecé escribiendo la comedia y todos los días, la comedia del coronel que espera su pensión. Y todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía, hasta que un día hice así y rasguñé y ya no había ni un centavo. Entonces lo que había empezado como una comedia, lo volteé al revés y empecé a escribirlo realmente como era. Porque empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor. Y yo bajaba, veía que no había carta, y entonces subía y agregaba una página más. De la historia que estaba escribiendo. Pero lo que es increíble es que a medida que iba escribiendo la historia me iba dando cuenta que nunca me llegaría la carta y que nunca me contestarían los amigos a los cuales había acudido. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo, es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien escriba. 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes: tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije: mira, aquí tienes como para 10 años.
y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo: y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo: sí, todo. Y él le dijo: si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo: papá, palabra, mi palabra. Y dijo: mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo: no tengo sino 45. Y me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije: péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños, y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron: cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo: ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.